Universidad Abierta y a Distancia de México, investigando el estudio financiero, actividad 1 de la unidad 2, de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos, a cargo de la docente Fabiola Ambrosio Reyes. Mi nombre es José Antonio Ibarra Dueñas, cuya matrícula es AL1253-9870. Introducción. En la presente actividad se pretende analizar la información concerniente al estudio financiero para un proyecto de inversión. Sabemos que los estudios que se realizan para dicho proyecto son el de mercado y el técnico, para luego determinar el financiero. Se consideran subsecuentes debido a que el proyecto en sí debe desarrollarse por etapas. El estudio financiero, como veremos más adelante y como ya lo hemos aprendido en la materia de ingeniería económica, se apoya de distintas herramientas para determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos. A continuación, se presenta la información investigada sobre los estudios financieros y algunos ejemplos ilustrativos sobre las herramientas o indicadores como el BPN, la TIR y la TEMAR. ¿Qué es el estudio financiero? Fernández, 2007, nos dice que el estudio financiero es la determinación de la rentabilidad de un proyecto mediante la utilización de los indicadores financieros, estimando en detalle la inversión, los costos de operación y los ingresos esperados. García, 2015, nos dice que la evaluación financiera es el análisis de la factibilidad de un proyecto, mediante el cual se analiza la interrelación entre su inversión, costos de operación y finalmente los ingresos en conjunto con la disponibilidad del financiamiento para llevar a cabo el proyecto. Y finalmente, Federico de Zona Económica, sin fecha, nos dice que el estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. ¿Cómo se debe hacer un estudio financiero? Baena 2014 nos dice que el análisis financiero es un proceso que conlleva tres principales etapas: recopilación, interpretación y comparación de datos presentes e históricos, cualitativos y cuantitativos, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el estado de la compañía y así tomar las mejores decisiones. Otros autores añaden que el estudio financiero está constituido por los siguientes elementos, que le dan certidumbre al mismo: ingresos, costos, gastos, ya sean de administración, de venta o financieros; depreciaciones, balances, razones financieras, flujo neto, valor actual neto, tasa interna de retorno, índice de rentabilidad, riesgos, entre otros más. Aquí se esquematiza lo que nos decía Baena de 2014 sobre las tres etapas del proceso del estudio financiero, que es la recopilación, la interpretación y la comparación de los datos. Vemos también aquí que todas estas etapas se basan en lo que son los balances generales, el estado de operaciones, los estados de cambios o la situación financiera, los flujos de efectivo, entre otros. También que están los estados financieros, los tipos de lectura ya sean vertical u horizontal, las razones o indicadores y los flujos de caja. Indicadores financieros. Para realizar un estudio financiero es necesario echar mano de los indicadores que ayudan a determinar la salud financiera de un proyecto o de una empresa. Algunos de estos que son más utilizados en el ámbito son los indicadores de liquidez, por ejemplo, el de razón corriente, cuya fórmula es activo corriente entre pasivo corriente. La prueba ácida se determina mediante la fórmula activo corriente menos inventarios igual a pasivo corriente, y el capital neto de trabajo se determina con la fórmula activo corriente menos inventarios entre pasivo corriente. Otros indicadores son los de eficiencia, y aquí tenemos un claro ejemplo de esto. Por ejemplo, la rotación de inventarios, inventarios en existencia, rotación de cartera, margen de utilidad, bruto de utilidad, rentabilidad sobre ventas y la rentabilidad sobre activos. También aquí están sus fórmulas de cada uno de estos y pues la interpretación que tiene. Otros indicadores más son los de desempeño. Por ejemplo, el índice de participación en el mercado, el índice de crecimiento en ventas, el índice de desarrollo de nuevos productos, el índice de deserción de clientes, entre otros.
Otros indicadores más son los de diagnóstico financiero, por ejemplo, lo que es el EVA, la contribución marginal, la margen de contribución o los puntos de equilibrio, entre otros. Ejemplos de aplicación de los indicadores BPN, de TIR y de TEMAR. Estos indicadores permiten tomar una mejor decisión en cuanto a la evaluación financiera del proyecto se refiere. Veamos los siguientes ejemplos. Navarro 2012 nos expone el siguiente ejemplo correspondiente a determinar la BPN. La compañía WS está tratando de seleccionar el mejor de tres proyectos mutuamente excluyentes, X, Y y Z. Los flujos de efectivo importantes para cada proyecto se dan a continuación, en esta tablita. La TEMAR para el uso de evaluación de estos proyectos es igualmente riesgoso, que es del 15%. Entonces vemos que para el proyecto X, Y y Z, en el tiempo de 8 años máximo para el proyecto Z, y aquí tienen sus montos de inversión y los flujos de efectivo por periodo. Solución. Paso 1. Los valores del presente neto de los proyectos X, Y y Z descontados al 15% son, como ejemplo, desarrollando la fórmula para el proyecto X, el valor presente neto es 1000 por punto 87 más 5000 por punto 756 más 5000 por punto 658 más 4000 por punto 572 más 3000 por punto 497 menos 10000, que es el monto de la inversión. Todo eso nos da un valor presente neto de 1719. La misma fórmula se aplica a los otros dos proyectos y se tiene que, para el proyecto Y, 1492 y para el proyecto Z, 2051. Segundo paso. Al aplicar la ecuación del paso 2 a los valores presentes neto calculados con anterioridad, se puede calcular también que el valor presente neto anual para cada proyecto. Así es de que los resultados, que son 513 para el proyecto X, 654 para el proyecto y 457 para el proyecto Z. Al repasar los BPN-A calculados en el paso 2, se puede observar que se preferiría el proyecto Y con respecto al X y que a su vez sería preferido sobre el proyecto Z. Al comparar los resultados con los BPN calculados en el paso 1, se concluye que los BPN-A suelen proporcionar jerarquías considerablemente diferentes de los proyectos de vida distintas de los BPN. Dado que los proyectos X, Y y Z son mutuamente excluyentes, el proyecto Y sería el proyecto más idóneo, puesto que proporciona el BPN más alto. Segundo ejemplo. Navarro 2012 nos expone el siguiente ejemplo correspondiente a determinar el TIR. El comportamiento de los flujos de beneficio del proyecto beta al ser descontados a una tasa del 20% anual, tenemos los siguientes datos y la solución. Los valores descontados en estos flujos suman entre 3.854. Aquí lo tenemos. Lo cual es la cantidad menor que la inversión de 4,000 pesos. Esta es la inversión inicial, 4,000 pesos, y por lo tanto el resultado es menor. Por lo tanto, la TIR del proyecto es inferior al 20%. Cuando los flujos se descuentan a la tasa del 18%, que ya se ha modificado acá el 18%, entonces el resultado es 4,007, lo que significa que la tasa interna de retorno del proyecto es prácticamente el 18%. Y un ejemplo más para exponer la TEMAR. Navarro 2012 nos expone el siguiente ejemplo correspondiente a determinar la TEMAR. Para invertir en un proyecto que fabricará productos de plástico se necesitan 1.250 millones. Los socios cuentan con solo 700 millones y el resto lo pedirán a dos instituciones financieras. La financiera A aportará 300 millones con un interés del 25% anual
Y por su parte, la financiera B aportará 250 millones y la cual cobrará 27.5% de interés anual. Si la temar de los accionistas es del 30%, entonces, ¿cuál es el costo de capital o temar mixta para el proyecto? Como solución tenemos, la temar mixta se calcula como un promedio ponderado de todos los aportadores del capital del proyecto. Y aquí en esta pequeña tablita tenemos la información correspondiente, el porcentaje de aportación, el rendimiento pedido y el promedio ponderado. Por lo tanto, la temar mixta de este proyecto es del 28.3%. Conclusiones. Un estudio financiero conlleva el análisis de varios aspectos y se puede considerar una etapa más de la formulación de los proyectos. Sus etapas previas, como lo dijimos al inicio, son el estudio de mercado y el estudio técnico, siendo este último el que debe de ser analizado monetariamente, surgiendo un vínculo entre estos estudios. La viabilidad financiera del proyecto es la que se pretende evaluar, para lo cual se deberá de echar mano de las herramientas de análisis financiero. Para este caso de estudio investigamos algunos, como pueden ser los indicadores de rendimiento, los de eficiencia, los de desempeño y claro, los de viabilidad, con estos ejemplos propuestos por otros autores. Finalmente, y como conclusión personal, he aprendido y recordado que el estudio financiero es de suma importancia para tomar la decisión de llevar o no a cabo un proyecto contemplado. Pues al final, si no hay ganancias o estas son muy pocas, entonces el proyecto no es factible. Aquí les comparto lo que es mi bibliografía y pues muchas gracias.